Ok, pues buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo 4. Esta segunda unidad se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. El propósito de la unidad es un poco lo mismo que la semana pasada, porque es interpretar los textos a partir de su análisis. Y sabrán que la semana pasada analizamos los contextos del autor y de la obra, ¿no? Ujú. Y hay que relacionarlos con la cultura de la que provienen, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante. Bueno, los objetivos de esta sesión son reconocer los diferentes movimientos artísticos y sus características. Vamos a ver y explicar un poquito la teoría del sentido de vida de Viktor Frankl y pues identificar la diversidad de la literatura en México y un poco de las lenguas indígenas. Vamos a hablar también. ¿Ok? Sí. Va. Entonces aquí ya tienen mi nombre, mi correo. Si me escriben, con todo gusto les contesto, igual que en el mensajero, ¿no? Entre semana, pues aquí ando todo el día, pues con el teléfono y la computadora. Y el fin de Ujú. semana, pues si necesitan algo urgente, me escriben mejor al, ¿cómo se llama? Al correo, porque el correo me llega a mi teléfono y si es algo muy urgente, pues ya les contesto. Porque si escriben al mensajero, pues no, solamente que entro yo a la plataforma y el fin de semana, pues como que no mucho, ¿verdad? Ustedes, Ujú. más bien ustedes sí y yo no, porque ustedes es cuando Ajá. pueden hacerlo. Ok, a ver. Las reglas de la etiqueta, pues ya las saben, ¿no? Ser puntuales, iniciar la sesión, el micrófono desactivado. Ah, por ahí, si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, apáguenlo, porque luego se oye ruido, ¿no? De las casas y esto. No interrumpir, respetar a los demás, la postura de los demás, pues cada quien tiene sus puntos de vista y no por eso son ni malos ni buenos. Bueno, aquí en cuestión académica a veces podemos estar equivocados en algunas cosas cuando las respuestas son como de definiciones o de cosas así, ¿no? Pero bueno, normalmente todas las opiniones son válidas. Ser claro y cortés, si van a escribir, hacerlo correctamente con la ortografía y bueno, y ser breves. Los temas de esta semana 2 son, vamos a volver a hablar un poquito, que ya lo vimos la semana pasada, de la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Ya lo vimos la semana pasada. Y bueno, y también de la literatura de ficción y de no ficción. Vamos a hablar de los mundos ficticios y posibles, de los movimientos literarios, sentido de vida y literatura en México. A ver, de esto, sus conocimientos previos. Siempre es bueno como reflexionar sobre qué sabemos del tema. Sí, habrá veces que no sepamos absolutamente nada, pero hay veces que ya poniéndonos a pensar, pues decimos, ah, mira, sí, no estoy tan del todo perdido, ¿no? Entonces, la semana pasada les hablé de diferencias entre lenguaje, lengua y habla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla? ¿No se acuerdan? Bueno, a ver, ahorita vamos a seguir con eso, pero bueno, que no se acordaron. ¿Alguien tiene idea de la literatura de ficción y de no ficción? ¿Cuál es la diferencia? Mm, ¿Ya empezaron a leer alguno de las lecturas de esta semana? No, yo apenas descargué la guía y andaba revisando los recursos. Ya estabas bien. Sí, eso malo de que ahora fue en martes, que estuvo muy juntos. Bueno, apenas están viendo qué, ¿no? Y de Eh, hecho andaba revisando y me di cuenta, dije, ah, caray, se llenó el martes, dije que no era miércoles, y ya le mandé mensajito, es pero que, ya escuché que aclaró que era por el día sí, de sí, mañana sí, es solamente. que Ya nos estaba dijeron, quejándome yo. sí, es que había un correo que nos mandaron a nosotros que no le hiciéramos hoy, sino, digo mañana, sino hoy. Mañana, no, ok, sí, sí, ya, gracias. Ok. Luego, bueno, literatura de ficción y no ficción, ahorita si no saben, ahorita le explicamos. Por ejemplo, literatura de ficción es Frankenstein, que van a leer, ¿no? Bueno, los movimientos literarios o los movimientos artísticos, ¿alguna idea? ¿Cómo ha ido evolucionando o cómo se han ido transformando la literatura y la pintura y todo esto a través de los siglos?
¿no? Sí, eso, bueno, hace rato lo vimos en la clase ay, con los asesores otros de que nos dijeron de los movimientos literarios, Ujú. y que es ¿cómo decía? Los movimientos literarios o hacen la referencia al conjunto de las obras que fueron elaboradas en el espacio y tiempo. Sí, ajá. Los diferentes movimientos literarios han ido evolucionando a través del tiempo. O sea, hubo unos del siglo I, después del siglo V al XV, y así, bueno, entonces vamos a ver. ¿Esto Ujú. es el sentido de vida de Víctor Frankl? ¿Les hablaron de Víctor Frankl o no? No, ¿No? Bueno. Y literatura en México, bueno, eso es con base como muy general, ¿no? Pero pues creo que, no sé si alguien haya leído, pues obras de la Revolución o este tipo de cosas, ¿no? no. Sí, bueno, ahorita lo comentamos. Va, entonces, a ver, para que se acuerden de lengua, lenguaje y habla. El lenguaje es la capacidad que todo ser humano tiene para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y todos los humanos tenemos un lenguaje, o sea, la capacidad de producir una lengua, cosa que no tienen los animales, ¿no? Digo, ladrarán o mugirán o lo que sea, pero no es realmente un lenguaje como el de nosotros. Pues se ha descubierto, ¿no? Que algunos animales sí se comunican, los delfines, las ballenas, pero no exactamente como nosotros y con sentimientos. A lo mejor expresan como instrucciones, ¿no? De que viene un tiburón o una cosa así, ¿no? Pero no son sentimientos, ¿no? Bueno, luego, la lengua es el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente por escrito. La lengua es lo mismo que un idioma. Entonces tenemos la lengua española, la lengua inglesa, o sea, español, inglés, chino, rumano, ruso. Este, también las lenguas son las lenguas originarias en México. Mismos son idiomas. El náhuatl, el maya, el zapoteco, mande, ¿verdad? Ok, todas esas son lenguas o idiomas. De repente tenemos como la mala costumbre de decir que son dialectos indígenas, pero no es, Ujú, son lenguas o idiomas indígenas, bueno, porque los hablaron indígenas. Indígena quiere decir originario de algún lugar. Entonces, pues todas estas personas que vivieron muchos siglos antes que nosotros, que somos la mezcla del español con el indígena, ¿no? Los mestizos, este, ellos hablaban sus idiomas. Los dialectos en cualquier idioma puede haber dialecto. Por ejemplo, en el mismo, en el español, el idioma español tiene el dialecto mexicano, el dialecto de España, el dialecto de Colombia, el dialecto de Argentina, que se han oído hablar a la gente de todos estos lugares. Sí nos entendemos, pero de repente hay palabras que como que hay eso que, ¿no? Como muy diferentes, ¿no? ujú, Y un dialecto, bueno, y todas las lenguas y los idiomas son igualmente importantes, ¿no? Porque la única diferencia, por ejemplo, con no sé, el tzotzil, es que el español lo hablamos 130 millones de mexicanos y el tzotzil a lo mejor lo hablan 500 personas o 1000, ¿no? Entonces, no es que sea uno más importante que el otro ni mejor que el otro. La importancia la da la cantidad de personas que la hablan y, por ejemplo, que el español es el idioma oficial de México, ¿no? Entonces es el idioma de los negocios, del gobierno, de las transacciones monetarias en el banco y esto, ¿no? Pero por eso es importante, porque pues mientras más gente lo hable, pues más se entiende, se puede usar para más cosas. No podríamos hacer la constitución en Tzotzil, porque solamente 1000 personas la iban a entender, ¿verdad? Entonces, bueno, ujú, la cosa no es que una sea mejor o peor ni nada, solamente se les da la importancia política o económica, ¿no? Bueno, y el habla es la modalidad de expresión de un determinado grupo social o profesional que sus hablantes usan como miembros de ese grupo. Y también es personal, ¿no? No hablan igual la gente del norte que la del sur, que la del centro, ¿no? Aquí en México, por ejemplo. Hay diferentes contextos y diferentes formas de decir las cosas. Mismo la gente adulta, o sea, los viejitos, no hablan igual que un chavo de ahorita, ¿no? Hasta luego los señores van y dicen, ay, qué horror, ¿cómo hablan estos chamacos, no? Entonces, ujú. habla, que cada quien expresa
de acuerdo a su nivel social, a su educación, al lugar donde vive, etc. Bueno, eso lo habíamos dicho la semana pasada. Ujú. Tenemos también, eso también es de la semana pasada, el lenguaje literario y el lenguaje coloquial o cotidiano. El lenguaje cotidiano, ¿cuál es el lenguaje cotidiano? Es como nos comunicamos nosotros ahora, Ahorita como todo. hablamos. Ajá. Y el literario, Es cuando hacemos poesía o poemas. pues no solamente poesía o poemas, también más bien poesía, poemas, las novelas, una obra de teatro, Ujú, una carta de amor así muy rebuscada, que usas un ujú, lenguaje que no utilizarías todos los días. Si le pones, no sé, adorada fulanita, ¿no? Es que tu ujú, cabello rubio como el sol y tus ojos azules como el mar. Pues uno no habla así todos los días, ¿no? Eso es un ujú. lenguaje literario. Bueno, eso lo hemos visto. Ahora, va lo de ficción y no ficción. Los textos de ficción y no ficción, bueno, la ficción es una construcción que hace el autor partiendo de la realidad. Esa construcción tiene elementos de semejanza con la realidad, pero no es la realidad. Mm, por ejemplo, si escriben una novela de vampiros o la de Frankenstein, pues eso es ficción porque no existen los vampiros y no existe Frankenstein, bueno, el monstruo. Les digo, no lo he leído, pero Frankenstein no es el monstruo, es el científico. Ujú, Es el doctor Victor Frankenstein y el monstruo no tiene nombre. Este, pero bueno, entonces ni el monstruo existe, ni los vampiros existen, ni los hombres lobo, ni los magos como Harry Potter, ¿no? Nada de eso existe, pero sí existen los científicos que crearon el monstruo y los castillos donde viven los vampiros y no sé, las escuelas tipo donde estudia Harry Potter, pero no eso, no son de magia, ¿verdad? Pero existe ese tipo de escuelas en Inglaterra. Entonces toman parte de la realidad para construir algo diferente, ¿no? Que en realidad no existe, pero bueno, uno cuando compra un libro que sabe que es de ficción, sabes que no es verdad, ¿no? ujú, Ok, y la no ficción, sí, es un escrito que se acerca al mundo verdadero cuando se describe la realidad concreta o histórica en la que se desarrollan los sucesos del texto. Por ejemplo, una biografía, ¿no? Pues te van a contar dónde nació la persona, qué hizo, ¿no? O sea, unas memorias, las memorias de alguien. Pues eso es no ficción porque fue su vida real. También puede ser una novela histórica, de estos que te cuentan, no sé, qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Entonces van contando los sucesos históricos que son reales, las fechas y todo, y a lo mejor también pueden contar una historia de amor ahí, que la historia de amor es entre dos personas que no existieron, pero nada más le ponen ahí pues para darle como más ujú, gracia a la novela, ¿no? ujú, Entonces eso es ujú, no ficción, porque realmente sí pasó la parte histórica, ¿no? Pues bueno, eso es ujú. lo de ficción y no ficción. Pero aquí tengo un video que habla de eso. Me dicen si se oye, yo creo que sí. Como ya vimos, los textos no son simples conjuntos de palabras, sino oraciones cohesionadas, que juntas aportan un significado mayor, la coherencia. Esta es una descripción interna de lo que es un texto, pero además, según la intención que tengan, los textos pueden dividirse en dos grandes categorías, ficcionales y no ficcionales. ¿Qué significa esto? Básicamente, los textos ficcionales son los que pertenecen al ámbito de la literatura y están escritos con un propósito artístico, es decir, pertenecen al arte. Se llaman ficcionales porque son una creación artística de cierto autor o autora. Pero, te preguntarás, ¿qué pasa si cuentan algo basado en la realidad? Por más que el hecho haya sucedido, lo que el autor hace es transformarlo en otra cosa, elige qué contar, cómo contarlo, cuánto contar, toma una serie de decisiones que modifican la realidad y moldean un texto literario o ficcional. Los textos no ficcionales son aquellos que circulan en la vida cotidiana y no tienen una intención artística sino de otro tipo: comunicar, informar, convencer. Ejemplos de ellos son las noticias, los manuales escolares o técnicos, los relatos de documentales, las recetas de cocina, los ensayos o textos de opinión,
Como veremos en otras unidades, esta clasificación es importante porque las características de los textos ficcionales no son las mismas que las de los textos no ficcionales. Ay, perdón, que se movió la ventana. Ni vi que me dijiste de cuáles eran, pero se me hace que esos no eran mis gustos. Era como como rock, ¿no? Se me hace que no. Ajá. Es que Yo vi toda su lista. estaba buscando otra cosa y no vi que se había movido. Ok, bueno, entonces esto ya quedó, ¿no? Ficción, pues es lo que no existe en la realidad, que tiene algunos elementos, porque ni modo que un autor escriba cosas que no existen, o sea, ¿de dónde las va a sacar, no? Ajá. Bueno, no puede inventar algo que no se haya hablado antes, no sé, es como, ay, o sea, sí puede inventar cosas que no existen, como el monstruo, y como el vampiro, y como los robots, y como los viajes en el tiempo y eso, ¿no? Pero no puede ver más allá de lo evidente, ahora sí, ¿no? Ok. Mm, la primera actividad integradora les van a preguntar, más bien, les van a decir que hablen de los mundos ficticios o posibles de Frankenstein y de la debutante. Frankenstein, pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? Más o menos. Ujú. La debutante, no, ni yo, bueno, ya tengo mucho tiempo dando este módulo, pero la primera vez que la leí dije, ay, órale, no se las echo a perder para que la lean ustedes. Ahí me dicen qué les pareció, o alguien ya la leyó, porque esta está muy cortita, es una hoja. No la Sí, yo leí. ya la leí. ¿Y qué Ujú. tal? Pues sí, uno se queda así de, ¿Y qué wow, otra, verdad? No se las spoilees a los demás, pero no. dices, ¿qué con este cuento? Bueno, sí. Entonces, les van a decir que qué mundos hay en esas obras. Esto es, que dice, en los textos literarios encontramos que un autor crea un mundo paralelo al mundo real. En su narración puede presentar elementos de la realidad pura, como les digo, el científico o la escuela, ¿no? De lo ficticio o una mezcla de ambos. Cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido recreada por la imaginación del autor. Y los mundos posibles en la literatura son muy variados. La siguiente tabla muestra una clasificación de ellos. Entonces, aquí hay varios, son 7 que mencionan aquí. Esto está en la plataforma, porque creo que está aquí, está muy chiquito. Bueno, el primero dice, tipo de mundo realista o cotidiano. Este es el que vemos todos los días, ¿no? Se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Esto sería, pues, como les digo, una biografía o una novela histórica con cosas reales, ¿no? Ahí no hay ni monstruos, ni magia, ni hadas madrinas, ni nada. O sea, es lo realista. Ahora, maravilloso, aquí sí, se presentan series de acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Ahora sí, las hadas madrinas, Ujú. los duendes, ¿Magos? los fantasmas, ¿no? O sea, cosas Ujú. que no hay, como los cuentos de Disney, ¿no? Que la zapatilla y los animalitos se convierten en los sirvientes y que el vestido se hace no sé qué y que así. Entonces, esas Ujú. cosas que no pueden suceder, como los cuentos. Onírico, esto de onírico se refiere a los sueños y se presentan situaciones confusas, un poco como bueno, no, la debutante no, pero, pues no, porque confuso no es, lo dice tal cual, pero si de repente te saca de onda. No, esto es como cuando sueñan, luego sueña uno cosas bien raras, ¿no? Así Ujú. como, estás en tu casa, pero no es tu casa, y estás con tu mamá, pero no es tu mamá, es la mamá de quién sabe quién, y de repente vuelas y te caes, y luego no eres tú, así, ¿no? Entonces son cosas Ujú. como... Luego tenemos el mundo mítico. Esto es de la mitología, creo que esto es como que hemos oído un poco más. Se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes. Em, pues ahora, con los Vengadores, decía Ujú. que tiene sueños muy raros, con historias que no sé de dónde mi imaginación las saca. Pues no es tu imaginación, es tu subconsciente, ya sabes que. Pero es que cuando uno duerme, como que, hagan de cuenta que cuando uno se duerme es como cuando apagas la computadora
y luego la abres y se reinicia, así tu cerebro. Cuando te duermes, como que echas a la basura todo lo que no sirve, despiertas y te reinicias. Entonces, todo eso que sueña uno son cosas que, pues sí, te pueden haber impresionado o gustado o no gustado, lo que sea. Es como que el cerebro las está ahí como archivando en bien, mal, basura, así. Mm, Bueno, estos de los Vengadores, ya saben que Thor es de la mitología nórdica. Loki, su hermano también, Odín, el papá también. Entonces, todos estos seres míticos, también de la mitología griega, han de haber oído, Venus, Zeus, ujú. Apolo, todos esos. Entonces, todas estas mitologías se crearon hace pues miles de años a veces, porque la gente antes no podía explicarse todo lo que pasaba en la naturaleza, ¿no? Los temblores, la lluvia, los rayos, el trueno, los volcanes, las mareas. Entonces, pues se inventaban un dios, ¿no? Que hacía que esto todo sucediera. Aquí en México igual tenemos nuestras mitologías azteca, maya, tolteca, todas, ¿no? Pues tenemos a Huitzilopochtli y a Tlaloc y a Nahuatlicue Ajá. y a todos esos. Entonces, bueno, en todas partes del mundo hay mitologías. Los chinos también, digo, no me las sé los nombres, pero también los hindús, en todos lados hay mitologías. Sí. Bueno, luego, utópico. Hace referencia a lugares ideales perfectos. Una utopía es algo perfecto y pues todos sabemos que no existe nada perfecto. Los mundos utópicos son, un mundo utópico sería donde el clima siempre fuera templado, no como ahorita que nos morimos de calor, que tampoco hiciera frío, que todo el mundo estuviera sano, que no hubiera enfermedades, que todo el mundo fuera feliz, que todo el mundo tuviera trabajo, que todo el mundo tuviera dinero, ¿no? Pues eso, Mm, no sé, eso es una utopía. Entonces, bueno, esos son los mundos utópicos. Y hay novelas escritas así, que es el mundo que está presentando el autor es una utopía. Y hay mundos distópicos, que en vez de ser perfectos son todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, hay una novela que se llama Fahrenheit, ay, se me olvidó, es un número Fahrenheit 400 algo, porque esa temperatura Fahrenheit 460 o 100, no me acuerdo, es la temperatura en la que se quema el papel. Y en ese mundo distópico estaba prohibido leer y escribir libros, entonces quemaban los libros. Entonces, esa es una distopia porque, pues, como que no va a haber libros, ¿no? Al contrario de ser perfecto, es imperfecto. Luego, la ciencia ficción, creo que todo el mundo la tenemos muy bien este, entendida. La Guerra de las Galaxias, los Avengers, Godzilla contra Kong, pues eso es ciencia ficción, porque son sucesos con una proyección hacia el futuro en que los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes, ¿no? Todas estas cosas del espacio, de los viajes en el tiempo y de los Transformers y todo eso. Y realismo, bueno, pues todo lo contrario. Expresa características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. La diferencia entre realismo y realista es que realista, como que explica las cosas como son, ¿no? Así. El árbol es, o no sé, la situación de la persona es pobre, ¿no? O sea, la persona es pobre y vive en una casa fea, por decir, ¿no? En cambio, en el realismo van a decir, la persona era horriblemente pobre y enferma y descuidada y vivía en una choza fría, oscura y sin piso. O sea, todavía lo hace más realista, pero como más crudo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el realista y el realismo. Ok, a ver, aquí, en estas fotos, que no sé si las vean bien, si lo están viendo en el teléfono, luego es medio chiquito. ¿Qué tipo de mundo sería este de la Cenicienta? ¿Ciencia ficción, onírico, mítico, utópico o maravilloso? es maravilloso. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Sería genial tener una hada madrina. Sí, no, no, sí sería buenísimo, ¿no? Poder hacer magia, así como mueves la varita mágica y se limpia la casa, ¿no? Bueno, Ujú. sí, este es maravilloso, ¿no? Te dijimos que cosas que no existen en la realidad, ¿no? Y cosas bonitas, ¿no? Luego hay que es como una nave espacial y
la luna y rayos láser y ¿ese cuál es? Material de la ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? Ajá. Aquí hay una sirena y ay, ¿cómo se llama este? El que tiene cuerpo de Tauro. yo y, ¿cómo se llama? Centauro. 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 Centauro, sí se me olvidó. Un centauro y una sirena, ¿esos qué son? Ese es mítico. Mítico. Ajá. Aquí unos edificios todos súper bonitos, con plantas por todos lados, no hay contaminación, el agua divina, ya nomás nos quedan utópico u onírico. Utópico. Ajá, pues ya quisiéramos, ¿no? Bueno, y el último, que está el niño como soñando aquí en la lunita y así, bueno, onírico, ¿no? Como de los sueños. Ujú. Ok, entonces, cuando tengan que pensar qué mundos presenta Frankenstein y qué mundos presenta la debutante, tienen que referirse a esto, ¿no? Bueno, pensarle en Mm, referirse a esto. Ok, esto del contexto de la obra de su autor ya lo vimos la semana pasada, es más, ya hasta se los corregí, ¿no? ujú. Bueno, entonces, si las obras literarias no son objetos aislados, o sea, cuando un autor escribe una poesía, una novela, una obra de teatro, lo que sea, no lo hace nada más porque sí, se le ocurrió, porque salió de la nada. No, es por todo lo que ha vivido él, sus gustos, sus preferencias, sus experiencias, lo que está pasando en su ciudad, en el mundo en ese momento, ¿no? Todo tiene que ver, porque pues de ahí toman la inspiración, ¿no? Su familia, sus hijos, su perro, ¿no? Si él está enfermo, si es joven, si es viejo, todo tiene que ver cuando un autor escribe. Entonces, bueno, esos son los contextos de la obra y el autor. El contexto del autor es básicamente, pues, su biografía, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y de la obra es qué pasaba en el mundo, en la ciudad, en la vida del autor cuando escribió la obra, ¿no? A ver, y aquí tengo algo sobre esto. Es el contexto de producción. El contexto de producción. Antes de ver qué es el contexto de producción, vamos a ver qué es el contexto. Considera esta conversación. Ahora mira cómo cambia esta conversación si se da en una fiesta entre dos amigos. Y mira cómo cambia si se da en una oficina entre un empleado y una empleadora. Tanto estar en la fiesta como estar en la oficina y ser amigos o ser empleado y empleador son el contexto. Entonces, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean un hecho. Y este contexto determina ese hecho. En este caso, el hecho es la conversación que se da entre dos personas. Así, cambia el buena, ¿cómo andáis? A el buenos días, ¿cómo está? Según si está en una oficina o una fiesta y se trata de amigos o de un empleado y un empleador. Ahora, el contexto de producción es el conjunto de circunstancias temporales, espaciales e históricas que determinan a una obra literaria, artística, musical, etc. Estas circunstancias se ven reflejadas en la obra misma. Entonces, el contexto de producción de una obra o las circunstancias en las cuales se crea pueden ser el momento de la historia en que se crea, el país, los sucesos históricos de ese país, el contexto social o cómo se ordena la sociedad, y las tendencias artísticas de ese momento. Todo esto constituye el contexto de producción de una obra. Vamos a ver un ejemplo con la obra de teatro El sí de las niñas, por Leandro Fernández de Moratín. Esta es la trama. Paquita, una joven de 16 años, es obligada por su madre a casarse con don Diego, un hombre de 59. Paquita está enamorada de don Félix, el sobrino de don Diego. Finalmente, don Diego permite que Paquita se case con su sobrino, ya que cree que un matrimonio sin amor entre un hombre viejo y una muchacha joven puede terminar en divorcio, lo que no es útil para la sociedad. Las características de esta obra son ser muy simétrica, consta de 3 partes de igual extensión, es de clara y fácil comprensión, y con esta claridad se transmite el mensaje que la autoridad debe ser flexible y el matrimonio debe ser provechoso para la sociedad. Vamos a ver el contexto de producción del Sí de las niñas.
Es estrenada en España en 1806. Se da en el momento artístico del neoclasicismo. El neoclasicismo buscaba la armonía estética en la simetría y en los principios de la razón. Todo tenía que ser muy simétrico y muy claro. Esto en el contexto de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual que promovía el uso de la razón. Toda acción debía beneficiar a la sociedad. Además, esto se da en un momento en que los hijos eran obligados por sus padres a casarse sin tener derecho a reclamar. Todos estos elementos constituyen el contexto de producción del sí de las niñas. Y esto determina que tenga las características que ya nombramos, su simetría, su claridad y el mensaje. ¿Has sentido que te pones excusas que te impiden aprender inglés? Ay. Bueno, esa fue otra explicación con otro ejemplo, ¿no? Con el sí de las niñas, que es una obra, es una novela. Ok, va. Entonces, el contexto de la obra del autor, pues ya lo vimos la vez pasada, ahorita fue un repaso. ¿Todo bien? Hasta ahí. Sí, Bueno, ahora va lo de los movimientos literarios. Esa definición que te dieron como que no me encantó. no. A ver, Bueno, no. yo hasta la apunté porque decía, porque ellos preguntaron que qué eran los movimientos literarios. Y Y te los dije, ¿no? movimientos, A ver y otra vez. los movimientos literarios hacen referencia al conjunto de obras que fueron elaboradas en un espacio y un tiempo determinado. Bueno, sí, pero ¿y le entiendes esa definición? O sea, sí, pero Más o menos. más o menos. Bueno, sí. A ver, los movimientos literarios, bueno, ahorita porque estamos hablando de literatura, pero de Ujú. hecho o sea, también se refiere a los movimientos artísticos. Más bien, los movimientos artísticos son los que han ido evolucionando desde la antigüedad hasta la actualidad, porque hay, bueno, ahora hay 7 bellas artes, pero primero había 6. ¿Cuáles son las bellas artes? La literatura, ¿se la saben? La pintura, ¿qué otra creen? Mm, Las esculturas. Ajá, literatura, pintura, escultura, Mm, eh, música, danza y arquitectura. ujú. Porque todas estas 6 existían, bueno, pues desde que el hombre es hombre, ¿no? O sea, Sí. bueno, la literatura, pues desde que el hombre empezó a escribir, pues, la música, siempre la gente ha hecho música, aunque sea con tambores, ¿no? Danza, pues Ujú. también, bailar, pues todo ballet, ¿verdad? Pero con los tambores. Arquitectura, pues siempre se han construido casas. Que me falta pintura, también la gente siempre ha pintado desde las cuevas, ¿no? Y Ujú. te dije, ¿cuál me falta? Arquitectura, Escultura, pues escultura. también, de alguna u otra manera siempre ha habido escultura, ¿no? Sí. Entonces, y la literatura entra dentro de estas bellas artes. Ah, y el séptimo arte es el cine, pero Ujú. ese pues empezó en el siglo XX. Bueno, entonces, nada más, o sea, sí son movimientos literarios, pero del mismo modo, la pintura, la escultura, la arquitectura y todas esas fueron evolucionando igual. Entonces, hablamos de literatura antigua desde los inicios de la humanidad hasta el siglo V. También Ujú. hay pintura antigua, arquitectura antigua, escultura antigua, ¿no? De todas hay, menos cine no. Ujú. Música antigua, de todas hay. Y se le llama clasicismo. Luego, literatura medieval o pintura o escultura o música, eso, desde el siglo V hasta el siglo XV, que es la Edad Media, ¿no? Literatura de la Edad Moderna, del siglo XV al XVIII. Igual literatura que pintura, que música, ¿no? Y hay Ujú. tres movimientos ahí, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. Ahorita les explico en las características. Y luego literatura contemporánea del siglo XVIII hasta la actualidad. Ahorita ya de hecho ya estamos casi que pasando a otra época, pero bueno. Entonces, desde el siglo XVIII hasta ahora ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos literarios o artísticos grandes, ¿no? Luego se subdividen ahí en otros.
Pero bueno, es lo que quería que entendieran, que es, sí, o sea, tu definición está bien porque sí, es el conjunto ¿de qué dice? De movimientos literarios que hacen referencia al conjunto de obras que fueron elaboradas en Conjunto un de obras. espacio y tiempo. Ajá, conjunto de obras, pues sí, en un espacio, este, por ejemplo, la literatura antigua, pues la mayor parte es griega y romana, ¿no? Hasta el siglo V, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, está bien, nomás que había como que darle más contexto a esa definición. Mejor Bueno, forma. Ujú. sí. Pues, por ejemplo, aquí tenemos clasicismo. Esta es una escultura clásica. Digo, o sea, les puse nada más como ejemplos la Venus de Milo, ¿no? Ujú, ujú, Igual hay literatura clásica, hay música clásica y bueno. Medieval es en la Edad Media, el siglo XV por ahí. Esta sería arquitectura, porque esto es una columna. ujú. Esto del medieval me gusta porque a poco no parecen como caricaturas. No Sí. son así tan, entonces me gusta esta columna. Luego está el Renacimiento. El Renacimiento va aquí ya en la literatura, en la Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna es del siglo XV al XVIII. Entonces está el Ujú, Renacimiento. Creo que todos hemos visto esto, es la Capilla Sixtina, que ujú, la pintó Miguel Ángel, está en Roma. Y bueno, este es el tipo de pintura renacentista. También hay música renacentista y arquitectura y todo. Luego está la época barroca. También creo que todos hemos visto este tipo de vírgenes en las iglesias o, ¿no? En algún libro religioso. Esta es ujú, una Virgen Inmaculada que la pintó un pintor español que se llama Murillo. Y bueno, la característica de estas vírgenes inmaculadas es una luna aquí abajo, tienen a los angelitos, bueno, que está parada en la luna, trae aquí una flor. Entonces, bueno, esta es la hizo un pintor español en el siglo XV, XVI, por ahí. Luego, cuando los españoles llegaron a México, bueno, a la Nueva España, trajeron sus pinturas y los pintores mexicanos trataron de imitarlas. Por eso esto es barroco mexicano, porque si ustedes ven esta pintura se ve como plana, no tiene tercera dimensión como esta, mm, ¿no? Y es que los pintores mexicanos no tenían la técnica de los pintores españoles. Ya después aprendieron y aprendieron a pintar, pero al principio lo hacían así como todo plano, ¿ya vieron? ujú, Y sabemos que es una pintura barroca mexicana, porque bueno, está la Virgen, que también está sobre la luna, pero bueno, está así como plana y atrás hay un sol. En las pinturas españolas o europeas no hay sol atrás. En las pinturas mexicanas sí. Les digo, pero cuando vayan a alguna iglesia y digan, ay, mira, este es barroco mexicano. Bueno, aquí ujú, está Sor Juana, que ya leímos su poema la semana pasada. También es una pintura barroca. Y bueno, acá se usaba mucho pintar bueno, cosas religiosas y a la gente de la familia, ¿no? ujú, Los retratos, la gente pedía al pintor que hiciera retratos de ellos con alguna figura religiosa, ¿no? Aquí está la Virgen, pero puede ser un Cristo, otro santo, ¿no? ujú, Bueno, después seguimos en la época, esta literatura moderna, el neoclasicismo. El neoclasicismo, es como el nuevo clasicismo. ¿Se acuerdan que el clasicismo era los griegos, los romanos en el siglo primero y por ujú, ahí? Entonces, si ustedes ven, pues estos están vestidos como griegos y romanos y las columnas griegas y parece como no del siglo XVII, sino como gente del siglo primero o dos, ¿no? Entonces, eso fue una vuelta a lo clásico, a esos primeros siglos. Los pintores hacían este tipo de cosas. Ah, luego está el romanticismo, que no se caracteriza por ser, o sea, no, lo de romanticismo no se refiere al amor romántico, sino a la exaltación de los sentidos y de las emociones. O sea, puede ser mucho amor o mucho odio o mucha tristeza o mucha melancolía o sea, así mucha emoción, ¿no? Aquí ujú, es una pintura, se supone que esta es la libertad y tiene la bandera de Francia. Entonces, bueno, era ujú, durante la época de la Revolución Francesa, pues que era mucha emoción de esto de ser libres, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no es que sea romántica, no es que
Si yo les digo, es una novela del romanticismo, no se va a tratar de amor. De hecho, Frankenstein es una novela del romanticismo y no es de amor, es de otra cosa. Bueno, de repente hay amor por ahí, pero no precisamente es un amor romántico, ¿no? Ujú. Después ya pasamos a la era moderna. Tenemos el realismo, que es como lo que les dije hace rato, o sea, es realista, realista, pero de veras realista. Esto hasta parece foto, ¿no? Y es una Ujú. pintura. El autor está plasmando la pintura, pues, como más real la pueda poner, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de esta del modernismo, esta pintura se llama El beso, se supone que es un señor dándole un beso a una muchacha, pero pues las figuras están pues distorsionadas, ¿no? O sea, sí se ve aquí, todo amarillo es como el hombre que tiene una capa o algo, y aquí esto de colorcitos es el vestido de ella. Se entiende, pero pues no es realista, ¿no? Está ya con la idea Ujú. del autor. Ujú. Luego tenemos el vanguardismo, esta obra se llama El grito, de Munch, y es como el emoji, ¿no? Que usamos así de, ay, qué horror, pues viene de ahí. Ujú. Mm. Luego ya tenemos el surrealismo, que como su nombre lo indica, es algo que va más allá del realismo. Esta es una obra de Salvador Dalí, que se llama, ay, ahora se me fue el tiempo, ay, se me fue, no me acuerdo. Bueno, pero los relojes no se pueden doblar así, ¿verdad? Y además aquí está un poco raro porque parece como el desierto y luego como una montaña y luego como una mesa y luego, o sea, es algo que no Mm. se encuentra en la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, este es el surrealismo. Y a ver si aquí tengo otra explicación de esto que la hace una chavita que por cierto también se llama Paulina, como yo, Oh. pero lo dice muy bonito, por eso me gusta ponérselos. A ver, ahí va. Soy Pau y en esta ocasión hablaremos sobre movimientos literarios. No sé si les ha pasado que están interesados en algún tema y deciden investigar para comprenderlo al 100%. Es como cuando le abres tu corazón a Doctor Who o a Zelda y te haces un completo lío en lo que logras comprender las cronologías y todo eso. Total, que algo así me ocurrió a mí con la literatura. Llegó un punto en el que todo era un completo caos en mi cabeza. De esa manera me sentía. Soy lectora desde los 11 años y hasta hace poco tiempo no había caído en la cuenta de la compleja que es la clasificación de los movimientos literarios. La buena noticia para ustedes, queridos lectores, es que logré vencer ese miedo, esa intimidación que sentía ante tanta información y llegar a las siguientes conclusiones. Pero aquí está todo, solo falta profundizar en ello. No saben la tranquilidad que me invadió al ver esta síntesis. De repente me sentí preparada para recibir más información al saber que a grandes rasgos esa era la clasificación. Así que vamos una por una. Empecemos con este video. Literatura antigua. En esta categoría entra la literatura escrita entre la invención de la literatura y el siglo V. Algo importante a mencionar aquí es que los primeros escritos pretendían preservar la cultura y las creencias de sus pueblos. Es algo que podemos ver en Egipto, por ejemplo, con el Libro de los Muertos, en la India con el Rig Veda o en la cultura cristiana con el Antiguo Testamento. La mayoría de los filósofos, si no es que todos, pertenecen también a esta etapa e incluso en escritos como la Ilíada y la Odisea, podemos ver presentes elementos como los dioses y ese deseo de preservar la cultura. A lo que voy es a que en la literatura antigua se palpaba la importancia que tenía la religión para las culturas. Literatura medieval, del siglo V al siglo XV. Muchos de los escritos de esta época son anónimos y se desconoce completamente a sus autores. Esto se debe a que la escritura obedecía a los intereses de la Iglesia, los autores jugaban un papel por completo distinto al de los de hoy en día y pues sí, principalmente podíamos encontrar escritos ya fuera de teología, religiosos o que tuvieran algún contenido moralizante para los lectores.
Pueden buscar en internet obras que pertenezcan a esta época y los nombres les van a parecer familiares. Está el Cantar del Mio Cid, el Cantar del Roldán, Beowulf, y también van a notar que son anónimos. No van a encontrar muchos nombres de escritores pertenecientes a esta época, lo que en realidad es muy triste. Literatura de la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. ¿Qué ocurrió entonces, señores? El Renacimiento. Era mucho más sencillo difundir cualquier idea, sobre todo con la llegada de la imprenta. Comenzó también a difundirse lo que fue el humanismo. El hombre se desprendió por completo de todas las creencias y teorías religiosas que arrastraba de la Edad Media y dio entrada a nuevos conceptos como el yo. Esto es el humanismo. Dios deja de ser el centro de todo para el hombre para convertirse él mismo en el centro de las cosas. También ocurre que muchos temas que antes estaban prohibidos, ahora estaban al alcance de las personas. Si antes, en la Edad Media, te quemaban por hereje y te mandaban a la hoguera, en la Edad Moderna como mínimo iban a escuchar tus ideas y ver si tenían algún sentido. Se consolida la novela y surgen escritores como lo fueron William Shakespeare y Dante Alighieri, que es autor de la Divina Comedia. Literatura contemporánea, del siglo XIX al siglo XXI. Dentro de la literatura contemporánea tenemos muchos movimientos literarios importantes. Movimientos que a la vez se dividen en tendencias en las que no he querido profundizar demasiado debido a su cantidad, sin embargo voy al menos a mencionarlas para que el contenido de este video sea completo y mencionar pues todos los movimientos más importantes de la literatura. El primer movimiento fue el romanticismo, que dio entrada a la fantasía y al plasmar los sentimientos en un escrito. Después de ese sigue un movimiento que se llama post-romanticismo, no profundizaremos en él, pero era un movimiento que intentaba ya desligarse de lo que había sido el romanticismo. El siguiente movimiento es el realismo. Esto me hizo mucha gracia porque me da la impresión de que la gente se cansó de tanto color de rosa, de tanto idealismo que había sido el romanticismo, y se fueron completamente al lado opuesto. El realismo busca plasmar la realidad. Busca ser una proyección fiel de lo que las personas estaban viviendo por entonces. Es aquí donde nace la novela social y psicológica. Y por último, queridos lectores, tenemos la literatura vanguardista, que llega a finales del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos a Julio Verne, Jane Austen, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, por dar algunos ejemplos. ¡Yay! ¡Lo logramos! Conocer el pasado nos ayuda a comprender el presente. Esa es precisamente la intención de este video. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado a despejar algunas dudas literarias que tuvieran por ahí. No se olviden que cualquier duda, queja, sugerencia, observación, pueden dejármela abajo en la parte de los comentarios. Es mi parte preferida, ya saben, contestar los comentarios. Y sin más, les recuerdo que el mundo está hecho de historias y que nos veremos en un próximo video. Voy a dejar aquí en el chat este video, porque creo que está muy bien explicado, ¿no? Bueno, ¿dudas con respecto a esto? Conste. Ok. Ahora este tema de lo del sentido de vida, porque también está ahí en la primera actividad integradora, les preguntan cuál es el sentido de vida para Frankenstein, pero acuérdense que Frankenstein es el científico, no el monstruo. ¿Cuál es el sentido de vida para el doctor Frankenstein? ¿Y cuál es el sentido de vida para la debutante? A ver, el sentido de vida, según Viktor Frankl, es que Viktor Frankl fue un señor, era psicólogo, que vivió en Alemania y era judío, y entonces ven que los nazis en la guerra metían a los judíos en los campos de concentración y luego los mataban. Ujú. Viktor Frankl estaba en uno de estos campos de concentración y él no se quería morir, obviamente, porque no mataban a todos, primero los tenían ahí a trabajos forzados y así, ¿no? Y a los que eran como útiles no los mataban, ¿no? O sea, si había no sé, un contador, no sé, alguien que les pudiera ser útil, no lo mataban. Entonces Viktor Frankl dijo,
digo, si no me matan los nazis, yo no me voy a morir, porque pues también la gente se moría de frío, de enfermedades, de hambre, ¿no? Ujú. Y entonces él dijo, no, yo no me voy a morir porque no me quiero morir, porque quiero ver a mi familia otra vez. Y entonces la tuvo que, en medio de ese horror del campo de concentración, tuvo que encontrarle un sentido a su vida. Y el sentido de vida que encontró, que no había como mucho por dónde, era ayudar a los demás, ¿no? Y tratar de hacerse amigo, entre comillas, de los nazis para que les tuvieran pues una mejor atención o los ayudaran un poquito, ¿no? Entonces, pues a lo mejor él hablaba con los nazis y los trataba de convencer, mira, esta persona está enferma, y entonces, ¿no? Entonces, eso, se dedicó a eso, y como era psicólogo, pues ahora sí que a terapear a todo el mundo, ¿no? Y bueno, entonces ese fue su sentido de vida, y efectivamente no lo mataron y efectivamente vivió. Hasta aquí hay una, digo, si la quieren ver, se las pongo, está un poco largo. Es una entrevista con él, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube, en donde sea lo van a encontrar, digo, ya se murió hace mucho tiempo. Ujú. Pero esa es la cosa, ¿no? Que hay que hallar un propósito. Por ejemplo, ahorita, el propósito de ustedes, digo, supongo que todos tienen familias o trabajo, ¿no? Entonces, pues es sacar adelante a sus hijos, estar bien en el trabajo, llegar a tener un aumento de sueldo, o que un mejor puesto, o también ahorita es terminar la prepa, ¿no? Y Ujú. de esto a lo mejor es terminar la prepa, ya sea para darle un ejemplo a sus hijos, porque a lo mejor si tienen la prepa les dan un mejor puesto y un mejor salario, o porque quieran estudiar una carrera, ¿no? En la universidad. Entonces, bueno, ese es el sentido de vida. Claro que el sentido de vida va cambiando ahora sí que a lo largo de la vida, ¿no? Porque mientras tiene uno hijos, bueno, pues es sacarlos adelante, ver por ellos, ¿no? Después a lo mejor será, no sé, estudiar una maestría, ¿no? Porque, pues, porque quiero, ¿no? Y porque quiero aprender y porque quiero, saber más, ¿no? Entonces, no sé, va siendo así, ¿no? Le va uno cambiando, pero siempre tienes que hallar un propósito, ¿no? Mm, Y aquí también tengo otro. Entonces, bueno, y Víctor Frank escribió un libro que se llama El sentido de vida. Y bueno, aquí dice el resumen. Está bastante resumido porque son 5 minutos. Antes, donde la fatalidad y el desaliento contaminan la mente y el espíritu, se puede encontrar las fuerzas y la vitalidad para soportar y salir adelante cuando el mundo parece que se te cae encima. ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Hacia dónde se dirige? ¿En qué reside la felicidad? En este video traemos la experiencia de Víctor Frank, prisionero en 4 campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, narrada en su libro El hombre en busca de sentido. Víctor Frank fue uno de los cientos de miles de prisioneros del régimen nazi confinados a varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, solo por el hecho de pertenecer a otra raza, pensar distinto o no comulgar con las ideas del gobierno de Hitler. Judíos, intelectuales, artistas, políticos, discapacitados, todos fueron tratados como enemigos del Estado o traidores a la patria y despojados de su libertad, sus bienes, su familia y su vida. Cuando los prisioneros llegaban al campo, entraban en un estado de shock. En los campos no solo los guardias nazis los sometían, humillaban y maltrataban. Esa tarea también era realizada por los capos, un grupo de prisioneros privilegiados y seleccionados por los nazis por su conducta brutal y egoísmo degenerado, capaces de cualquier bajeza contra sus semejantes con tal de mantener sus privilegios. La mayoría de estos capos, junto con los guardias nazis, se apoderaron de las pertenencias de los prisioneros, acumulando muchos bienes. Los prisioneros que no tenían condiciones para el trabajo forzado eran seleccionados y enviados de inmediato a la cámara de gas. De ellos solo quedaba el humo que ascendía por las chimeneas. Los otros debían desnudarse totalmente, solo podían conservar los zapatos. En ese momento Frank descubrió que su única posesión real era la existencia desnuda. Lo desesperado de la situación les hacía pensar en el suicidio, pero algunos creían que no tenía ningún sentido suicidarse, ya que para todos los prisioneros las expectativas de vida eran muy escasas. Luego, con la vida en el campo surgía la apatía, una especie de muerte emocional y adormecimiento de los sentimientos que actuaba como mecanismo de defensa ante la injusticia, la crueldad y el horror. Al llegar al campo se experimentaba una añoranza sin límites de la casa y la familia, seguida de una repugnancia por toda la fealdad que les rodeaba: hielo,
fango, excrementos. Dado el alto grado de desnutrición que padecían, se comía solo una vez un pequeño trozo de pan y agua de sopa, aún teniendo que realizar trabajos durísimos. El deseo de conseguir alimento para saciar el hambre era el instinto más primitivo. En medio de toda esta barbarie, había prisioneros que sentían una profunda inquietud religiosa y que eran capaces de improvisar algún lugar para hacer una oración. Las personas que desarrollaban su sensibilidad espiritual resistieron mejor ante el horror. El doctor Frank y otros prisioneros se aferraban a la imagen de sus mujeres o de un hijo o de una persona que más amasen. Por eso dice, la verdad es que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre, y la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. En el campo también había cierto sentido del humor, aunque fuera su expresión más leve y solo durante unos escasos minutos. También en un campo de concentración es posible practicar el arte de vivir. Dice el doctor Frank, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El prisionero que perdía la fe en el futuro estaba condenado, se abandonaba, decaía y se convertía en sujeto del aniquilamiento físico y mental. Lo más difícil es la pregunta por el sentido de la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida. Lo importante es lo que la vida espera de nosotros. Frank se pregunta profesional y humanamente por la psicología de los guardias del campamento. ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso como los demás pudieran tratar a sus semejantes como los trataron? El autor saca la siguiente conclusión. Hay dos razas de hombres en el mundo y nada más que dos. La raza de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. ¿Qué enseñanza nos deja la experiencia y la obra del doctor Viktor Frank? A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la elección del propio camino. La felicidad no está en el orden del tener, sino en el del ser. Aún estando en las peores circunstancias, el hombre siempre tiene la capacidad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Todo hombre es el único responsable de su proyecto de vida, en cualquier situación en que se encuentre. Las circunstancias negativas no deben impedir que te prepares para el futuro y te dediques a acciones positivas. El modo en que el hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva añade a su vida un sentido más profundo. Ok, pues básicamente es eso, ¿no? Que estés en la situación que estés, tu actitud y tu decisión es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Te puedes dejar caer y morirte en el intento o puedes salir, ¿no? Victorioso. Eso es lo que decía Viktor Frank. Entonces, bueno, eso es lo que pues, ya que ustedes lean las dos obras, les van a decir, pues, ¿cuál era el sentido de vida? ¿Para qué vivían en ese momento el doctor Frankenstein y la debutante? ¿Qué era lo que querían, no? Bueno, este es la actividad integradora 3, que ya les dije que es un PowerPoint con 11 diapositivas. Eso es lo que viene en la plataforma, ¿no? En la primera van a poner sus primeras impresiones. Después el contexto social, político de los autores. El tipo de movimiento literario al que pertenece cada texto y dos frases que justifiquen esa respuesta a que corresponde. Luego el sentido de vida que representa cada obra y la ficción y los mundos posibles que plantean las dos obras. Y sus referencias. Son 5 diapositivas de cada obra y las referencias al final. Aquí es más importante poner buenas imágenes y poco texto. Aquí dice 50 palabras. No crean que me pongo a contar así las 50 palabras. Pero si es una diapositiva llena de texto, pues no son 50 palabras. 50 palabras, ¿qué serán?
ni esto, como 4 renglones, más o menos. Bueno, pero más o menos, nada más el chiste es que no copien y peguen toda la biografía, ¿no? Ok. Luego, la otra actividad es literatura y pluriculturalidad. Aquí esta está fácil porque en realidad solo es de reflexión y de lo que a ustedes les guste. Entonces, tienen que leer la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, que está en la plataforma. Ese es el documento, ¿no? Bajan ese documento. Ahí hay una liga para un poema de Netzahualcóyotl que se llama Canto de Primavera. Está en náhuatl. No pretendemos que le entiendan, sino las preguntas son, ¿te gustó? ¿Ya habías oído un poema en lengua indígena? ¿Qué sentiste? O sea, solamente no hay respuesta buena o mala ahí, ¿no? Después tienen que buscar en internet un texto indígena que tenga su traducción al español y lo van a grabar en español, obviamente, porque no sabemos hablar lenguas indígenas. Entonces lo graban y lo suben. Y también tienen que contestar por qué lo escogieron y qué les gustó y por qué ese texto, ¿no? Luego tienen que leer el artículo que viene ahí también, que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Y hay unas preguntas sobre el texto. Y van a finalmente buscar una muestra de lírica mexicana, o sea, una música mexicana, un son, un corrido, una bomba, una de esas cosas que les guste y lo ponen el link de YouTube y contestan las preguntas de reflexión. Y la pregunta 10 es una reflexión final. Entonces aquí, bueno, lo importante es grabar la muestra de literatura indígena, pero en español, y luego subir una muestra de lírica mexicana, quiere decir de alguna música mexicana. Pues hasta aquí. No sé si tengan algunas dudas, quedó todo claro. O sea que sí tenemos que grabar el audio para esta actividad de la lectura que vamos a elegir. Sí, el gaudio Ah, buscan un poema o lo que quieran en lengua indígena, ujú, pero que también esté en español. Lo que está en español es el que graban, que se lo suben. Y el otro nada más es subir lo de YouTube, ¿no? ujú, A ver, aquí, espérenme, le voy a poner un quizzes. ¿Sí han hecho quizzes alguna vez? ujú. Ay, a ver, copien ahorita lo pego ahí, pero ¿tienen teléfono que puedan copiar bueno, que puedan sacarle foto a este QR o no tienen teléfono? Sí. ¿Sí? O les pongo esta. Espérenme. Se las pongo en el chat, sí. Este quizzes es pues de lo que vimos ahorita, ¿no? No son muchas preguntas. Ajá. Si ya les abrió, Sí. no tienen que poner su nombre. El quizzes les pone un nombre ahí chistoso y Ah, ok. empiezan a contestarlo.
¿Ya acabaron? Sí. Ok, a ver, ¿qué se sacaron? A ver, ¿cuál es el objetivo de los textos no literarios? Los no literarios, es informar, dar una información en concreto al lector, ¿no? Los textos no literarios son como las noticias, como el periódico, como ¿qué otra cosa? Pues una reseña de algo, ¿no? Esas no son literarios. Tiene como finalidad integrar información con un lenguaje claro y objetivo, son los no literarios. La acción de los textos literarios se compone de, ¿se acuerdan? Eso fue la semana pasada, que era exposición, nudo y desenlace. Por ahí se los corregía varios. Son producciones ficticias que tienen un fin estético para captar el interés del lector, pues esos son los textos literarios. ¿Cuáles de los siguientes textos narrativos son no literarios? ¿Cuál es no literario? Pues la nota periodística, los ensayos, esos son no literarios. Los textos narrativos, poéticos y dramáticos son los literarios, ¿no? La poesía, el drama y la narrativa. Las noticias, diarios de vida, biografías forman parte de los no literarios. De los siguientes textos, ¿cuál pertenece al grupo de textos no literarios? La noticia, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje de los textos literarios? Ahí, no cotidiano, pretende crear belleza. De los siguientes textos, ¿cuál es literario? El cuento. ¿Cuáles de los siguientes textos narrativos son literarios? ¿Cuál era? Fábula, no, cuento, leyenda y novela. Cuento. Ok, a ver, ¿se sacaron 10? O más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, lo pueden volver a hacer. Ahí copian la liga y ahí está. Ajá. Sí, 2 malas. 3. Ajá. Bueno, pues entonces hablamos de todo esto que espero yo que ya se les haya quedado bien las definiciones, pues lo que era lengua, lenguaje y habla, los mundos ficticios, movimientos literarios, sentido de vida y pues, la literatura en México no mucho, pero es para lo que van a usar para la segunda actividad, ¿no? Lo de los textos en lengua indígena. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Destacaste 100 ángeles? Muy bien. Que apenas vi. Todo quedó más o menos claro. Si no, pues Sí. al rato voy a subir este video y lo pueden volver a ver. Ujú. Y bueno, para los temas de la semana que entra, veremos que el argumento que ya lo hemos visto, experiencia estética, características de la literatura y la literatura emergente, que son las nuevas clases de literatura que han surgido ahora con las tecnologías de información. También el grafiti, los grafitis, los cómics son literatura emergente. Ujú. Ángeles, no, me pregunta Ángeles que si me pone algo en el mensajero, no, pues si es, pónmelo en el mensajero y ya, sí, 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 porque si no luego se pasa el tiempo y luego se le olvida a uno. Bueno, ¿algo más? Yo, maestra, por ejemplo, no pude bajar el que dice ahí ¿cómo se llama? Que ve que dice ahí que tenemos que leer el texto de la reseña de Frankenstein, ¿No pero lo dice pudiste que bajar? tenemos que descargar la obra completa y leer los capítulos 4 y 5. No lo puedo yo bajar. ¿Lo puedo buscar por otro lado? ¿O cómo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lorena. Lorena. Si no, te lo mando, porque si lo buscas en otro lado, capaz que como que no está acomodado del mismo modo. Ah, ok. Mejor te lo mando. Te lo mando por correo. Ajá. Ay, sí, gracias. Lorena, ¿qué? Martínez Vega. Ujú. ¿Los demás se pudieron? Sí, los demás sí, nada más ese no puedo. Digo, bueno, sí, pero las demás personas, es más, a ver, espérame, déjame ver si lo tengo aquí. Y de una vez. A ver. Mm, espera. Profe, yo ando checando eso porque la semana pasada, bueno, no, ¿se acuerda que tuve problemas con la actividad 1? Me di Ajá. cuenta que no podía abrir el archivo y fue muy, 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 muy complicado. Pero te lo mandé, ¿no? ¿O no fue a ti? Sí, pero seguía haga de cuenta que lo abrí, lo pude contestar y lo guardé y se lo pude enviar, pero al momento de checarlo, porque siempre cuando lo envío,
Después lo checo a ver si se puede abrir, pues si no hay problema con el archivo para que no vaya a haber pues, consecuencias, ¿no? Con la calificación. Me di cuenta que no se podía abrir y seguía con el mismo problema, por eso es que se lo envié en PDF, porque no hubo manera de poderlo enviar como, pues así como viene como Pero documento sí, de Word. por eso, como recién yo dije, ¿por qué me lo mandaron en PDF? Bueno, pues sí, Ujú. pero eso debe ser algo de tu computadora. Debe de ser Pero alguna nada más es con ese archivo, profe. Nunca antes me había sucedido algo ¿no? así. No, Ay, es la primera pues vez que me pasa. luego pasan esas cosas. Mira, Ujú, por eso le aquí digo, tengo ahorita ando el libro. checando a ver si puedo abrir los otros, porque Ajá. no había visto. Bueno, no, a ver, espérame. No me deja mandar el archivo por acá. Sí, es que está muy pesado. Bueno, take more. Estaba viendo si hay alguna manera de mandarlo. No, pues te lo mando por correo porque está muy pesado. Entonces te lo mando Ah, por sí. correo, por a tu correo de este, ¿lo tienes por ahí a la mano que me lo des de una vez para mandártelo de una vez? ¿El correo de prepa? Pues el que quieras, realmente es lo mismo. Ese es el 231. Ay, es que se me borra el cassette. No, 231 478 678 Espérame. Lo dijiste muy rápido. 231, ¿qué? 231 478 Ujú. 678 @prepa en línea set. Vale. Ok, va. Entonces al rato te lo mando. Ok, gracias. Ok, Ángel, está bien. Bueno, pues ya. Entonces aquí quedamos. Ujú. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias, Sol, Bye. gracias. Hasta luego.